Bienvenidos a Granada Club de Fútbol Televisión, la televisión en rojiblanco. Como le hemos anunciado a lo largo de toda la semana, hoy está con nosotros el presidente del Granada Club de Fútbol, Quique Pina. Presidente, buenas noches. Hola, buenas noches. Para ayudarnos a hablar con el presidente, para tocar todos los temas, en muchos que hay de actualidad rojiblanca, hemos pedido a dos compañeros de medios de comunicación que nos acompañen. Tenemos a mi izquierda a Antonio Rodríguez, de la cadena SER. Antonio, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y a mi derecha a Rafa Lamela. Buenas noches, del diario Ideal. Buenas noches. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Y director de contenido de la web, que te tengo que dar la enhorabuena porque la web de Ideal, de verdad, desde mi punto de vista, cada día está mejor. Muchas gracias, hombre. Es una responsabilidad, pero hay un equipo de trabajo muy denso detrás que es el que contribuye a todo ello. No quiero decir con eso que, Antonio, los programas de la SER no estén bien, que están muy bien. Hombre, imagino que sí, ¿no? No entremos con celos, presidente, desde el primer momento. Bueno, ¿cómo estamos, presi? Bien, bien. ¿Sí? Aquí, ¿Contento? dispuesto a afrontar todo lo que necesitéis de cara a que los aficionados, todas las dudas que tengan, las puedan resolver. La última vez que estuviste aquí, estuviste con nosotros, nos dijiste, nos mostraste tu confianza, casi nos insuflaste optimismo de que el equipo se iba a salvar. Y la primera pregunta de todas que te tengo que hacer es que vuelvas a mostrarnos esa confianza en que este año nos salvamos también. Hombre, no cabe duda que yo siempre reina mi optimismo porque confío en el trabajo que desarrollan nuestros jugadores y nuestros técnicos y yo creo que he demostrado esa confianza en ellos y cada vez más nos la están resolviendo las pequeñas dudas que es normal que tenga un equipo modesto como el nuestro cuando se varía mucho de año a año los jugadores. Y ahora mismo tengo plena confianza que los jugadores van a hacer una gran segunda vuelta y eso va a conllevar a que vamos a quedarnos en primera división. Como lo que prima en la actualidad, yo me imagino que mis compañeros, tanto Rafa como Antonio, que están deseando preguntar por lo que más estamos ahora, la actualidad más candente, que es el tema de los fichajes, Rafa. Sí, yo creo que sí, hombre. Estaría bien que el presidente nos pusiera un poco al día de cómo está la situación en estos momentos, porque en principio hay una negociación abierta, ¿no? Todavía se supone que va a haber una contratación más en el Granada aquí a final de enero y no sé si nos puede aportar alguna novedad al respecto. Sí, no, vamos, que es cierto que no vengo al programa para poder informar concretamente de las negociaciones que llevo, porque sabéis que aunque yo a los aficionados me gustaría decirle mis pasos, el problema está en que cada vez que das un paso a los medios de comunicación se pueden romper las negociaciones, ¿no? En el sentido de que el negociador, por decirlo de alguna manera, contrario, ve que tiene más seguridad y más creencia en poder firmar a un jugador y todo puede costar más y también el hecho de que muchos equipos se puedan competir. Pero es cierto que el Granada Club de Fútbol ahora mismo está negociando para reforzar el equipo y en eso estamos y nos quedan pocos días, pero también es cierto que cuanto menos días quedan, más posibilidades hay en el sentido de que los equipos siempre esperan a la mayor oferta. El tema más cercano, presidente, es el de Nolito. Y si viene sería el único, o se abre la puerta quizás a alguna sorpresa en esta última semana que queda del mercado de invierno. Sí, ahora mismo la intención del club es negociar también, estamos negociando con otros jugadores en otras posiciones, no solamente igual que a la alternativa Nolito es una de las opciones que tenemos, pero la dificultad con el fichaje nos hace que sepamos que el jugador puede ir a otro equipo no porque quiera él, sino porque quiera Benfica, ya que Benfica en estos momentos no pide dinero, sino lo que pide es algún jugador nuestro. Ante esa circunstancia no cabe duda que yo como presidente me mantengo en que ningún jugador de los que nos interese va a salir a cambio de otro jugador, sino lo que queremos es reforzar. Y ante eso, pues Benfica está duro en la negociación de que si no le damos al jugador que quieren ellos no nos dan a Nolito, por lo que no... Siqueira, perdón por la introducción. Bueno, no es cuestión de hablar, también hay otros jugadores en estos momentos que les gusta. Benfica es un equipo que ha seguido a Granada, igual que tuvo interés por Siqueira en verano, que luego no lo demostró porque no puso el dinero encima de la mesa que el club pedía. Pues muchas veces este tipo de equipos, cuando te interesa un jugador, para ellos pues te ponen en evidencia y tratan de jugar con la insistencia de que le tienes que dar un jugador a cambio, ¿no? En este sentido yo por ahí no voy a pasar. Nolito quiere venir al Granada sí o sí, pero puede ser que su futuro esté en otro equipo simplemente por eso, porque el presidente de este club no quiere dejar marchar
en estos momentos tan importantes a otros jugadores. Es verdad que el negocio del club sería muy bueno porque podemos sacar una buena tajada, por decirlo, económica, pero en estos momentos nuestra situación es que lo que queremos es que el equipo se mantenga en primera y no nos importa el dinero que nos puedan dar por cualquier jugador. Está habiendo muchos chascos, hay decepciones como ocurre en verano, frentes que se abren y que se tienen que cerrar, bien porque el club contrario cierra la puerta, o bien porque el jugador pues no le hace demasiado gusto venir al Granada, o por el contrario, ese cambio que se venía produciendo ya en verano de jugadores que ya sí quieren venir al Granada, que sí ya insisten, como es el caso de Nolito, pues empieza a aparecer, ¿no? Empieza a encontrarse menos puertas cerradas. Vamos, el Granada Club de Fútbol, gracias a su seriedad económica y gracias a la afición que tenemos y a la ciudad, por supuesto, está consolidándose en una cosa y noto la diferencia. Cuando nosotros ascendimos, yo busqué un 9 y tenía cerrado prácticamente a Diego Costa. Y en ese momento, pues la disponibilidad del jugador para venir, pues pasar de un Atlético de Madrid a un Granada, es cierto que alguien dirá que estuvo en el Rayo, pero fue debido a una lesión grave, ¿no? Pues costaba trabajo. Nosotros cuando ascendimos recuerdo que estuve en Bélgica con Bifur, un jugador belga que al final nos rechazó la propuesta del Granada y marchó al Oporto. Nosotros hemos estado con Carlos Sánchez del Valenciennes, que es un colombiano titular de la selección colombiana y no quiso venir al Granada porque era recién ascendido. Es decir, que el Granada hubiera crecido muchísimo más en el primer año y no hubiera pasado apuros si hubiéramos tenido esos jugadores, pero el inconveniente es que somos un club verde en el sentido de que estamos poco tiempo en primera división. Pero a la pregunta que tú me haces te voy a responder. Ahora justamente tenemos la sorpresa de que jugadores como Nolito y los dos jugadores que estoy negociando son jugadores de equipos que están jugando Champions y quieren venir a Granada. El problema está en la situación de que los clubes suyos en estos momentos creen que los necesitan o piden muchísimo dinero. Entonces estamos ahí en esas negociaciones, pero no cabe duda que si vienen los jugadores que nosotros estamos pretendiendo ahora, que por parte de los jugadores están dando el ok, podríamos decir que el mercado de invierno sería para reforzar y para dar una gran sorpresa al aficionado. ¿Qué supone en estos casos? Que puede ser que no podamos fichar a nadie simplemente porque, o bien el caso Nolito, que he visto esa dificultad, salvo que no varíe la postura de Benfica, o bien que estos jugadores por unas cantidades que el Granada no se puede permitir, pues que no puedan venir. Pero en estos momentos yo creo que por lo menos tenemos nombres, que es lo que queremos y son los nombres que nosotros deseamos. El primer año de Primera División no pudimos conseguir los nombres que nosotros quisimos. En este año es cierto que queremos intentar que en los últimos días de mercado nos pasa como Brahimi, ¿no? Brahimi es un jugador que a todos ha sorprendido y tuvimos que esperar hasta el último día. Quizás si no llegamos a tener esa paciencia hasta el último día, pues no lo hubiéramos conseguido. Hay un jugador que dejó un pozo aquí en Granada, que es muy querido por la afición, y que los aficionados constantemente nos preguntan, ¿va a volver? ¿Va a volver? Y te lo vamos a trasladar a ti. ¿Va a volver Carlos Martins? Vamos a ver, Carlos Martín es de los jugadores que su deseo es volver a Granada, pero vengo a decir lo mismo. Pertenece a un club como Benfica, donde para darte un jugador quiere jugadores nuestros. Y en estos momentos yo creo que cualquier aficionado que esté viendo este programa no querrá que se lleven a jugadores que están dando un gran rendimiento en estos momentos y que saben que son muy importantes para salvarnos de la categoría. Entonces, entre salvar la categoría y ceder a un jugador a Benfica para tener a Carlos Martín o para tener a Nolito, considero que no es la postura idónea. Si Carlos Martín hubiera sido una negociación limpia en la cual solamente estuviéramos hablando de unas condiciones económicas por parte del Granada solamente para traerlo, yo te digo que por parte mía he estado personalmente en Lisboa con Carlos Martín. Él estaba de acuerdo conmigo, hemos negociado, pero luego no hemos visto con la postura del Benfica que no nos ha permitido, salvo que le demos jugadores que ya te digo que no soy partidario de ellos. Presidente, si por las circunstancias, esas dificultades a las que antes aludía, de contratar jugadores, no se pudiera fichar a nadie más, la llegada solo de Recio y de Aranda sería suficiente para ese revulsivo que necesita el equipo en la segunda parte, esa mejoría
que necesita para no pasar los apuros de la temporada pasada? ¿Sería suficiente? Yo pienso que el equipo ahora mismo, lo de reforzar es para que, por si acaso surgen lesiones, como nos pasó el año pasado, o surgen situaciones donde siempre es bueno la competencia, reforzar sería bueno, pero reforzar no significa que el presidente no confía en los jugadores que tiene. Ahora mismo el equipo y la plantilla que tiene Granada Club de Fútbol creo que se salvaría sin ningún problema, con las dificultades propias, normales de un club modesto y respetando a los rivales, que también pensarán lo mismo, pero yo creo que no sería necesario. Pero nosotros lo que vamos a intentar también es firmar jugadores para darle más seguridad al aficionado, darle más seguridad al club, conseguir la permanencia con más tranquilidad y al mismo tiempo que sean jugadores que sirvan para el futuro, es decir, que no solamente sean jugadores que se queden aquí 5 meses, sino tratar de que sean jugadores que tengamos la opción de podernos quedar para el año que viene y cada vez hacer mejor bloque y más compacto. Porque ese ha sido uno de los problemas, ¿no? Lo que está pasando ahora con Recio, ¿no? Estamos descubriendo un jugador que tiene cualidades, que tiene facultades, que aporta al equipo, pero que no es propiedad de Granada, que a final de campaña se tendrá que marchar, ¿no? Claro, vamos a ver, el Granada Club de Fútbol, la desgracia que tiene, entre comillas, es que cada jugador que nos guste no podemos comprarlo. De hecho, en estos momentos los fichajes que hagamos tiene que ser porque yo al inversor le pida el favor de que invierta él, porque el presupuesto de Granada en estos momentos no se puede permitir comprar jugadores y al mismo tiempo pagarle la ficha. En ese sentido tenemos que acudir a acertar en los jugadores cedidos, pero yo no digo en ningún momento que Recio, si lo hace bien Granada, el jugador está contento, que tengamos la posibilidad de poderlo adquirir en propiedad cuando finalice la temporada, porque la relación con el Málaga es buena y si el jugador está contento y estamos de acuerdo, pues son jugadores que el paso de una cesión se puede convertir en propiedad. Carlos Aranda, por ejemplo, un futbolista que tú ya tuviste y que da la sensación de que viene a Granada con mucha hambre, y ya es difícil con 32 años tener hambre. Bueno, yo creo que lo de Carlos Aranda es un tema parte sentimental, ¿no? Carlos Aranda, sabéis que tuvo un problema grave en su vida, de que estuvo encarcelado y todo el mundo lo sabe, y en ese momento nosotros le apoyamos y de hecho lo visitamos allí para intentar hacer todo lo posible para demostrar su inocencia y que lo dejaran practicar el fútbol, que era lo suyo. Y desde ahí hicimos una amistad en la cual pues todos los años hemos estado en contacto, ¿no? Y ha sido él el que se ha dirigido a mí para decirme que le encantaría jugar en Granada y venir, sorpresivamente estando en un club como el Real Zaragoza y estando en una situación mejor en la tabla. Y a raíz de eso yo creo que el hambre que tiene, independientemente que sabe que son sus últimos años de fútbol y cuanto mejor lo haga, más años tendrá, pues yo creo que él ha querido convivir con nosotros como un agradecimiento a la compostura que tuvimos, igual que pasa con Carlos Martín. Carlos Martín siempre habla de la afición de Granada, siempre habla de Granada, pero también habla del recuerdo del apoyo del club cuando pasó lo de su hijo, ¿no? Entonces, son situaciones que en un momento dado hay gente que todavía es agradecida en el mundo del fútbol, y yo creo que lo de Carlos Aranda ha influido mucho esa situación. La cantidad pagada finalmente al Zaragoza ha jugado también un poco esa ansiedad que tenía el equipo al faltarle un delantero centro con experiencia en la categoría, esa última semana frenética, ¿no? Que se quería cerrar el delantero antes del partido con el Rayo. Quizás ahí pues el club por esa ansiedad ha tenido que pagar más de lo que tenía pensado en principio. Aquí en Granada había una situación en la cual todo el mundo quería un delantero y sabíamos que era importante tener un delantero. La verdad ha sido la siguiente, y es que en principio Aranda, cuando se dirige a mí, me promete que va a conseguir la carta de libertad. En esas circunstancias yo le digo que no tendría ningún problema el Granada de firmarlo. El Granada rastrea el mercado al mismo tiempo, porque en nuestra cabeza ha estado la posibilidad de firmar 2 delanteros en vez de 1, porque no teníamos seguro que Aranda iba a salir libre del Real Zaragoza. Siempre nos extrañaba esa situación. El jugador hizo todos los movimientos para salir libre, pero cada vez eran más problemas que saliese, porque su entrenador Manolo Jiménez decía al presidente que era fundamental
en la plantilla, ¿no? De hecho, estaban jugando la Copa del Rey y la eliminatoria la había ganado Aranda y de hecho Aranda le hizo en ese momento el favor, entre comillas, aunque era su obligación, de jugar el partido contra el Levante que lo ganó y posteriormente jugó otro partido de Copa del Rey. ¿Qué sucede? Que mientras mirábamos en el mercado, yo te puedo decir que no habían delanteros para venir al Granada. Es decir, nosotros es cierto que en el mercado habían delanteros, pero no querían venir al Granada y su emolumento no eran 500.000 euros como ha costado Aranda ni su ficha, sino son emolumentos donde aunque lo pagase no querían venir al Granada. Por ejemplo, hay un jugador que ayer firmó en Newcastle, que es del Burdeos, donde el interés del Granada hacia él ha sido máximo, pero claro, el jugador ganaba 2,5 millones netos y había que pagar. Son situaciones, es decir, que hoy escuchándome la gente puede decir no, y sacar 5 nombres de 5 delanteros que en el mercado se han marchado. No a España, porque en España, si te das cuenta, no está llegando nadie, porque nadie todo el mundo está buscando delanteros, de hecho. Entonces, la situación era que yo para seguir viviendo en Granada necesitaba cuanto antes firmar un delantero, porque daba la sensación por el público que no queríamos firmar un delantero o no queríamos gastar dinero. En ese sentido, viendo que la única posibilidad en ese caso era la posibilidad de Aranda, en la cual en la segunda negociación nos dicen que tenían que pagar un dinero al Levante, que le debían 100.000 euros al Levante, y el club muestra predisposición para pagar esos 100.000 euros. Cada semana se hacía más larga para el Real Zaragoza, cada semana se hacía más larga para el Granada, y al final el presidente dijo que la única manera de salir a Aranda era pagando 500.000 euros. En ese momento me pongo en contacto con el jugador, le explico que la situación ha variado, que su promesa era venir libre, pero también es cierto que el jugador había apostado y se la había jugado y había arriesgado mucho a provocar su salida. Que si yo hubiera sido el presidente seguro que no sale, porque no soy partidario de que un jugador quiera salir a la fuerza. Pero él se la estaba jugando por el Granada y yo lo veía desde fuera como muy meritorio lo que estaba haciendo, en el sentido de que eso, me pongo en el lugar del presidente de Zaragoza y conmigo no hubiera existido ese tipo de compostura, ¿no? Analizo la situación y digo, entre no tener un delantero y gastarnos 500.000 euros, prefiero gastar 500.000 euros porque no estamos jugando una salvación. Porque el Arabi está en Copa África, Ígalo solo no puede jugar arriba porque puede tener mañana una lesión, y ya nos habíamos enfrentado al Getafe con un solo delantero. No podíamos venir al partido del Rayo Vallecano sin ningún delantero. Sucede que hablo con el jugador y la verdad es que el jugador me dice que de esos 500.000 euros es capaz de rebajar la mitad en su contrato. Quiero decir que al final el gasto del club sería 250, a pesar de que el club ha pagado y ha hecho un traspaso de 500.000 euros, sí que hemos reducido la cantidad del jugador durante el año y medio que va a estar aquí en la mitad. Es como si el traspaso lo hubiéramos pagado entre los dos, aunque realmente la transferencia de traspaso entre el Zaragoza y el Granada es de 500. En definitiva, la operación costaba 500.000 euros de traspaso más la ficha del jugador, pero yo ahí negocié con el jugador de manera que el costo era menor en cuanto a ficha. Y no cabe duda que era mejor pagar. En ese caso, hay momentos en la vida y en la economía de que crees que tienes que esperar para al final pagar menos, pero en este momento era más importante pagar porque no teníamos tampoco otras soluciones. ¿Y salir va a salir alguien? Sí, nosotros estamos hablando con algunos jugadores, que unos porque no están conformes con su situación deportiva y creen que le puede afectar al futuro en no jugar, y otros porque consideramos, después de haber hablado con el técnico, consideramos que no tiene lugar en el equipo y necesitamos que salga. Entonces, pero esos son negociaciones las cuales no son fáciles, porque todos los jugadores se encuentran cómodos y a gusto en un equipo donde paga el día y donde creo que hay un buen ambiente, aunque no jueguen. Y en este caso, pues en una semana tenemos que dar soluciones.
Jeddah es uno de los jugadores que ha pedido salir, Presi. Bueno, Jeddah es un jugador que se encuentra muy bien en el Granada de Fútbol, pero después de haber estado lesionado tanto tiempo, cree que si no juega, pues su futuro no es el mismo si juega, ¿no? Y entonces el club lo que le ha dicho que está predispuesto a escuchar ofertas por él, y en eso estamos. Es decir, tampoco queremos que un jugador en una situación donde vemos que le podemos perjudicar, si en ese caso no nos va a ayudar, pues consideramos que puede ser beneficioso escucharle y ver si hay alguna oferta importante para el club. Yo por mi parte no tengo ningún problema con el jugador y no estoy descontento. Simplemente es cierto que cuando sale de una lesión de 8 meses, el ritmo de partido, si no lo acusa y si no juega, pues cada vez le va a costar más. Pero es una situación que vamos a vivir en estos días y no cabe duda que si hay un equipo que ofrece una garantía que son buenas para el Granada Club de Fútbol, pues un tema que se puede estudiar. Quería hacer 2 preguntas, presidente. Por un lado, si el culebrón, llamémoslo así, de Orellana ha quedado enterrado tras el desinterés en principio del Celta, que dice que ha cerrado ya su plantilla en este mercado invernal. Y te quería preguntar también por Aranda y si habéis firmado alguna cláusula mediante la cual no pueda disputar el partido que se enfrente al Zaragoza en la segunda vuelta. No puede haber cláusula porque es traspaso. Es decir, ahí es donde Creo que hay una cesión, sí, ¿no? Creo que hay un precedente con el Real Madrid que también traspasó un jugador al Getafe y consiguieron meter esa cláusula, pero hablo de memoria. Yo en la negociación al principio es verdad que el presidente puso una condición de no jugar contra ellos, pero cuando hay un traspaso por medio, esa condición es más bien una indemnización lo que debería de hacer. Es decir, lo que sí puede haber en el contrato es una indemnización que en el caso de jugar tuviera que pagar, pero en este caso el Granada siempre va a mirar por... No obstante, el contrato de Aranda es lo único que me he traído, porque lo que pasa en Granada no es normal en ningún sitio, que un presidente, ya es la segunda vez que tengo que venir a un programa de televisión a mostrar contratos. El primero fueron por las dudas de Diakate. Siempre proceden de la misma persona, que yo creo que la persona que está creando la violencia en torno a mí y perjudicando al Granada Club de Fútbol. Hablo de un tal Diego Alonso, que con eso lo que yo quiero decirte es que me he traído el contrato porque quiero que sirva este programa, ya que me habéis invitado, para solucionar a los socios, a los abonados, a los espectadores que pagan su entrada, de que nosotros cuando decimos algo públicamente es cierto. Y nosotros, tengo el contrato para que lo leáis, primero de que son 500.000 euros la transferencia, segundo he explicado cómo ha sido la operación del principio al final, y tercero que cualquier cláusula la podéis hacer pública porque no tenemos ningún problema. Pero lo que sí os quiero decir es que nosotros en ese apartado somos muy transparentes y igual que muchas veces hemos negociado bastantes cosas a favor del Granada, en este caso por haber tenido que pagar por Aranda esa cantidad, creo que ya desde el día que saltó al terreno de juego yo creo que lo está amortizando. El tema de Orellana. Sí, me pregunto por Orellana, como mezcla las dos cosas. Bueno, Orellana, el tema del Celta fueron ellos mismos los que lo crearon. El propio jugador ya ha cambiado su actitud después de su participación en los 2 últimos partidos, es decir, sale en Getafe, lo hace bien, sale titular el otro día, la gente le aplaude, yo creo que hay satisfacción en el cuerpo técnico con su papel. ¿Ha hablado con vosotros? ¿Ha dicho bueno? No, el jugador, te voy a decir una cosa, el jugador cuando habló con nosotros nunca dijo nada de que quiero marcharme al Celta de Vigo. Simplemente dijo que él, en el caso de que nosotros no contáramos con él, que él podría incluso marchar a Chile, que podría haber algún equipo de Chile que le gustaba y que él necesitaba jugar para jugar con su selección. Vosotros sabéis que el seleccionador nuevo de Chile fue a Barcelona, donde requirió y le pidió por favor al club que Orellana viajase para hablar personalmente con él, y en ese caso con Alexis Sánchez. Nosotros le dimos permiso y el seleccionador le dijo que era necesario que jugase. Ante ese problema que el seleccionador le puso, entre comillas, al jugador,
El jugador nos dijo y nos preguntó si nosotros teníamos intención de que se marchara, porque no tenía muchos minutos como él deseaba. Nosotros la respuesta fue clara, de que si él se mostraba incómodo en el club, nosotros facilitaríamos la salida. Que nosotros no íbamos a facilitar la salida a un equipo que esté jugando a un rival directo, contra un rival directo. Otra muestra de que nosotros no era el dinero lo importante, porque el Celta de Vigo nos hizo una gran oferta por Orellana para quedárselo en propiedad. Nosotros le dijimos que si se encontraba incómodo y veía que eso le iba a perjudicar en su carrera y que el técnico no lo iba a utilizar, que nosotros le íbamos a facilitar la posibilidad de ir a Chile o a cualquier equipo que no fuera rival directo con nosotros. Pero que particularmente, como presidente, hablando con el técnico, deportivamente contábamos con él, y de hecho se ha demostrado de que el técnico lo ha puesto en los 2 últimos partidos. Y lo han citado con la selección Y también. lo han citado con la selección. Sí, es verdad. Por lo que el jugador es tanto contento, nosotros estamos contentos. El problema nuestro es cuando hay un jugador descontento y nosotros estamos contentos con ellos. En este caso, Orellana está contento con nosotros y yo al mismo tiempo estoy contento con Orellana. El cuerpo técnico está encantado de Orellana y no encontraría ningún sentido a la salida de Orellana en este momento. ¿Qué sucede? Que el mercado termina el día 31 y es cierto que en este momento, si el jugador, como en su día le dije, que si tenía algún problema o quería marchar, que tenía las puertas de mi despacho abiertas, me puedo encontrar de aquí al día 31 la sorpresa de que el jugador se quiera marchar. Si se quisiera marchar, estudiaríamos las operaciones que hay en medio. Hoy en día mi información es que Orellana está muy contento vistiendo la camiseta de Granada y que quiere luchar con este equipo para conseguir el objetivo, que es la salvación. Presidente, acaba de empezar la segunda vuelta. En la primera, no sé si coincide que se ha sufrido quizás más de lo esperado. ¿Qué expectativas tenía realmente para la primera vuelta de la competición y qué nota le daría al equipo en torno a lo que usted esperaba? Vamos a ver, la expectativa es que siempre cuando haces termina un año y has pasado dificultades, cuando haces los fichajes siempre tienes la expectativa de mejorar. Es cierto que nosotros contábamos con que tanto la lesión de Yedda como la de Fran Rico no iba a tener los problemas que han tenido. Y creo que con esos 2 jugadores, es decir, con la misma plantilla que tenemos y con esos 2 jugadores, creo que si tenemos en cuenta que el club confió en un delantero centro que ha demostrado todos sus años que es un goleador como Floro Flores, y su conducta y su actitud no ha sido la idónea, en la cual cuando firma un jugador no lo puedes adivinar, lo único que puedes hacer es que si no funciona y no es la conducta adecuada como presidente es hacer lo que he hecho, ¿no?, de expulsarlo de la entidad. Creo que si hubiera funcionado Floro Flores como pensábamos y hubiéramos tenido a Fran Rico y Yedda, el Granada tendría 7 o 8 puntos más. Eso no quita que yo considero que algún punto más no hemos merecido en bastantes partidos, sobre todo dentro de casa, ¿no? La expectativa era mayor, es decir, a mí yo creo que ahora mismo la expectativa sería que el Granada pues tuviera como mínimo 6 puntos más, pero las circunstancias no han ayudado y ahora lo que hay que pensar en estos momentos es en hacer una segunda vuelta mucho mejor que la primera, que yo creo que el Granada es capaz, y si acertamos como creo que hemos acercado en Recio de Aranda para ayudar al equipo, más las incorporaciones que tengo esperanza que se puedan hacer, pues crearemos una competencia en el equipo donde no habrá habrá fondo de armario, no habrá ese vacío de que muchas veces el equipo, es cierto que hemos ido con un poco banquillo, en el sentido de que no han acompañado lesiones, tarjetas y circunstancias, y sobre todo en una posición del campo donde solamente hemos tenido a Iriné y Miquel Rico para desarrollar, ¿no? Porque, por lo que digo, siempre se planificó que Fran Rico y Yedda sobre el mes de octubre máximo iban a estar. Al no estar, pues ha sido algo que nos ha pillado sin pensarlo, vamos. Y además lo de Fran parece que no acaba de solucionar. Sí, ahora hemos recibido la mala noticia, ¿no?, de que Fran Rico, después de la operación, ya ha perdido la temporada. Eso es un revés, porque considero, no sé lo que pensáis ustedes, pero considero que Fran Rico es un jugador de un nivel impresionante y que nos da el fútbol
que acompañaría perfectamente a Irinei y a Miquel Rico. Es decir, son cualidades diferentes y complementarias, lo que ¿Ya está confirmado que nos puedan hace, seguir sí. la temporada? Sí, está confirmado. Eso es una baja de larga duración. Por tanto, Sí, bueno, pero si ¿es el posible problema, que le deis la baja hasta final de temporada? ¿Existe esa posibilidad administrativa? si es necesaria la ficha, al jugador le dará igual tenerla Claro, o si no. no puede jugar. No puede El jugar. jugador sabe que el respeto hacia él en los pagos y en la ayuda ha sido el máximo. Se decía por la misma siempre, no quiero dar importancia, pero es verdad que en Granada he dicho antes que el foco de violencia, el foco de mentira y el foco que crea el problema siempre viene por la misma persona, que no la voy a nombrar más, pero ya creo que todos lo sabemos. Se decía que el club estaba, como diciendo, ignorando la situación de Fran Rico y que se había operado en Pamplona. Sabéis lo mal que lo pasó con eso el jugador, que incluso respondía en las redes sociales a esa persona de que por favor parase de meterse con él. Este jugador ha estado con él, lo hemos llevado al doctor Cugat en Barcelona, lo hemos llevado a su doctor, el señor Cota de la selección española, lo hemos llevado a Pamplona, que es el sitio, el lugar donde todos los avances de su lesión se podían revisar. Ha tenido la ayuda todos los días de nuestros fisios que tienen una dedicación exclusiva a Fran Rico, y desde aquí hay que darle la enhorabuena del trabajo de nuestro fisio. Todo complementado con nuestro doctor. Es decir, que el tratamiento ha sido el máximo. Y la operación, para informar a los aficionados, ha sido la semana pasada. Es la única operación que ha tenido Fran Rico, en la cual ya es cuando le han solucionado todo el problema que tiene la rodilla para que no vuelva ya a tenerla. Es decir, ahora mismo es cierto que tenemos la mala noticia de no tenerlo durante estos meses, pero también es cierto que se ha dado ya con la solución de la lesión, que no era otra que operarse. Siempre los médicos han intentado solucionarla sin operación, y ya una vez que han abierto la rodilla, pues han encontrado la solución, y ahora es un jugador normal con una lesión que tiene su recuperación, y para el año que viene pues lo tendremos en disposición. Porque además es un jugador joven y tiene posibilidades todavía de volver a ese nivel, porque estaba creciendo aquí en Granada de una forma impresionante. Es un jugador que tengo muy claro que ahora mismo sería objeto de deseo de los grandes clubes Un futbolista españoles. especial, ¿eh? Sí, Un futbolista sí. especial. Eso De decimos, hecho, futbolista. en todas las comidas con todos los presidentes no ha habido club grande de España que no me haya preguntado por él, en el sentido, menos el Real Madrid, que me ha preguntado por el cariño que le tiene, no para firmarlo, pero clubes importantes de España siempre han dicho que las cualidades de ese jugador, en estos momentos es muy difícil encontrar un jugador. A ellos se une las cualidades humanas. Estamos hablando de un jugador que dentro del calvario que está pasando está demostrándonos la cualidad humana y también el espíritu que tiene de sobrevivir al problema, ¿no? En ese sentido, por eso pido desde aquí el máximo respeto al que quiera crear un mal hacia mi persona o que quiera crear un mal hacia el club. En este momento el tema de jugadores que lo respete, porque son jugadores que demasiado están pasando para que todavía se estén metiendo con ellos. Una última pregunta antes de hacer la primera pausa publicitaria. El tema del Arabi. Se había comentado que es un futbolista que llega por 4,5 millones de euros de un fondo de inversión. Y también se genera un poco de duda alrededor de ese fichaje. ¿Nos puedes explicar cómo fue? Pero es que siempre estamos en la misma. La duda la genera el mismo. Si ahora mismo ha nacido una persona aquí en Granada que desde que le han dado entrada en un programa de televisión municipal, que es lo que a mí me extraña, es lo que habría que analizar, cuál es el fondo de la cuestión, en el cual creo que para que se haga escuchar y que se haga oír en Granada, creo que tiene que hablar mal de todo. Y en este sentido el problema es que equivoca a unos pocos, que son los que están creando ese entorno negativo en contra de los jugadores, en contra de mi persona. Y para eso estoy yo aquí, para decirle al aficionado que tienen dos opciones: o creer al que dice la mentira o creer al club. El club lo va a hacer todo con hechos. Igual que tengo el contrato de Aranda, pues puedo decir, porque en la Junta General de Accionistas del otro día hubo una representación de los socios accionistas, que los hay, que no tienen nada que ver conmigo. De hecho, yo los conocí el otro día en la Junta, en los cuales cuando vieron los balances, vieron los movimientos, vieron las transferencias, yo, sobre todo en estos temas, son los que
le hice que mirasen a ver dónde estaba eso que dicen que se inflan los contratos cuando se trata de un jugador extranjero para llevarnos nosotros el dinero, cuando eso en el fútbol, perdonadme, pero quien quiera creer eso, eso no existe. Cuando hay un contrato de traspaso entre un club y otro, el otro club, vamos, no te perdona ni un euro. De hecho, hemos tenido una experiencia con el traspaso de Borja, que los ucranianos, el otro día, la transferencia le llegó, me parece, por el traslado, 2 días tarde. Y dentro del traspaso ponía que en el caso de que la transferencia no estuviera en el día adecuado, el Granada Club de Fútbol tendría que abonar un interés mayor por cada día que sucediera. Es una muestra de cómo los clubes son cuando negocia, cuando se hace un contrato de traspaso. Es decir, eso de decir, contrato de traspaso entre un club y otro, oye, vamos a inflarlo y tú luego me das a mí el dinero, el 50% para repartirlo, que es lo que en las redes sociales y en el programa de televisión municipal esta persona concretamente dice, eso, aparte de ser ilegal, es que en los balances y las situaciones de los clubes, es que sería no ilegal, sería de cárcel. Un delito. En ese sentido, es un delito. Pues nosotros nos reclaman un dinero de interés por llegar 2 días tarde Borja. ¿Qué pasa? Que tenemos una suerte y es que como ellos el transfer nos lo han retenido unos días, cosa que es ilegal, ya hemos solucionado el problema y nosotros le vamos a pedir una sanción ante FIFA a ese club en el cual vamos a ganar dinero de manera que el delito que han cometido de retener el transfer no tiene nada que ver con que una transferencia ha llegado 2 días tarde y que haya un contrato, porque demuestra que la transferencia se ha hecho en su día y forma, ¿no? Es un tema discutido por FIFA, pero es un ejemplo que os pongo de cómo son los clubes para recibir dinero. Imagínate que yo a ese club le tuviera que decir ahora, no, pero es que de la transferencia que te hago, aquí hay un señor en Granada que se llama Diego Alonso que dice que el 50% nos lo tienes que dar ahora para nosotros. Imagínate los ucranianos lo que pensarían. Es decir, son situaciones que están alarmando la situación. El tema del Arabí es muy fácil. El Granada necesita un delantero y nosotros confiamos y creemos en el Arabí. De hecho, ayer yo recibí una oferta muy importante del Beşiktaş turco donde querían al Arabí. Y lo querían por mucho más dinero que el fondo lo ha comprado, que ha sido 4,5 millones. En el cual nada más que se ha pagado 2 millones de euros a esta hora. Es decir, fíjate el negocio que en este momento se podría hacer. Es en menos de 5 meses pueden ganar más dinero de lo que has pagado y en este caso mucho más que 4,5 millones, que es el total. Mi respuesta fue clara, yo confío en el Arabí. Aquí quien no confía en el Arabí no es mi problema. Es decir, que una televisión municipal tenga a 2 técnicos anteriores que el Granada no ha permitido que entren dentro de su organigrama técnico, no significa que nosotros tengamos que despreciar al Arabí. Ayer el Arabí, por si no lo sabéis, ha marcado el gol que hace que Marruecos tenga posibilidad de pase en la Copa de África. Ese gol nada más tiene un valor. Ha marcado 4 goles en el Granada, que ya en el Granada 4 goles en primera división. No, de momento el máximo goleador. Con los pocos que se han marcado, ¿no? Vale. Y yo tengo la esperanza de que al final acabe con 10. Si el Arabí acaba con 10, hace una buena Copa de África, de momento ha marcado un gol importante y ha sido un bonito gol, el valor del jugador no es 4,5 millones. ¿Por qué? Porque hoy cualquier delantero, había un delantero que se negoció con el Getafe, Adrián Colunga, ya te pedían eso y no ha jugado ningún minuto. Ahora empieza a jugar a raíz de mostrar interés en el Granada Club de Fútbol, ¿vale? Cualquier delantero que te pidan 8, 6, 10. Nosotros por Ígalo hemos tenido ofertas muy importantes. Ígalo el año pasado, ¿cuántos goles marcó? 6. 6 goles. Por 6 goles nosotros hemos tenido ofertas importantes de Ígalo. Claro, vienen de países como Rusia, de países como Turquía, pero significa en estos momentos que el Granada, si hubiera invertido 4,5 millones en el Arabí, ya tiene un patrimonio en el cual le falta una segunda vuelta muy buena solamente para doblar el patrimonio. Pero
¿qué sucedía? Que el Granada no podía comprar un jugador en 4,5 millones. La labor mía fue la de convencer al fondo de inversión de decir, mira, hacemos una cosa, vosotros pagáis el fichaje, el traspaso, yo pago la ficha correspondiente, que sí me la puedo permitir, y más si me en un delantero, y me dejáis un porcentaje para el Granada Club de Fútbol en caso de que haya plusvalía. En caso de que se traspase y se gane dinero. Claro, entonces quiero decir que mi confianza es esa. Luego está claro que el fútbol, nadie sabe lo que puede suceder. Es decir, con Fran Rico nosotros podríamos haber ganado 10 veces más que lo que hemos invertido, aunque no lo hemos pagado todavía en el segundo plazo, porque el Real Madrid, por la relación entre el Florentino conmigo, ha paralizado el traspaso hasta que no se recupere el jugador. Pero quien diga ahora mismo que el Arabí no tiene posibilidad de una venta importante, pues lo discuto. Y si no hay que venderlo, mi amortización importante es que yo pago una ficha y que me dé goles. Y no solamente goles, Arabí es creador de goles, más que goleador. Quiere decir, si me hace el partido que me ha hecho en el campo de Osasuna, si me hace el partido que me ha hecho en el campo del Betis, si marca 4 goles en la segunda vuelta, es un factor importante para salvarnos. Entonces, esa es mi forma de pensar. Ahora, que eso se confunda con que no hemos llevado dinero del traspaso, cosa que no tiene sentido. Que se confunda que si hemos pagado el Granada mucho y no hemos gastado el dinero ahí, eso nos impide firmar a otros jugadores. No, porque no hemos gastado simplemente una ficha, como la de cualquier otro jugador. Ese tipo de informaciones está claro que, que tengo que venir a la televisión, aunque no me guste, a contarlo. Pero esa es la verdad. Pero todo tiene un mal fondo, todo tiene un trasfondo, porque no encuentro sentido a que hayan personas que en su cabeza piensen que en el fútbol de hoy, siendo yo un presidente que estoy dirigiendo un club donde es sociedad anónima deportiva, donde hay unos inversores por detrás, donde hay 66 accionistas de Granada, donde hay una junta general de accionistas donde tienes que dar pruebas con hechos y señales. Si que las 2 personas que vinieron de Granada el otro día no vinieron y le daban los papeles y no los miraban, no. Se los llevaron una semana antes, lo estudiaron, cuando vinieron a la junta general de accionistas aprobaron las cuentas, visto que no hay nada. No entiendo cómo se puede crear en un programa televisivo, cómo puede un colaborador del programa crear una incertidumbre en la ciudad, en el abonado, en el espectador, en el cual nosotros nos llevamos dinero de eso. Cuando yo soy una persona simplemente responsable del Granada Club de Fútbol, en dirigirlo, en gestionarlo, en elegir los jugadores, elegir la plantilla, llevar las cosas al día, y detrás hay unos inversores donde si algún día quieren ganar dinero en el Granada, no necesitan tratar traspasos, ni necesitan nada, simplemente tienen que vender sus acciones. Simplemente tienen que vender sus acciones. Es decir, vende las acciones de un club que está en 0 euros de deuda, porque gracias a Dios este equipo podremos estar más en la tabla arriba, más en la abajo, pero es la envidia de toda España en una cosa, y es que no tenemos deuda. Lo vamos a hablar eso ahora después de la publicidad. En unos instantes seguimos con el presidente del Granada.